Esto es Zona de Promesas, un espacio donde la pasión, la vocación y la resistencia se entrelazan en el fascinante mundo empresarial. En cada episodio, Nicolás Alfonso entrevista a un empresario destacado que ha superado obstáculos, alcanzado la cima en su carrera y aún continúa persiguiendo nuevos sueños. A través de sus experiencias, descubriremos la génesis de su motivación y quién te dice de inspiración para trazar tu propio camino. La Zona de Promesas es ese paso hacia adelante en el camino hacia la utopía, el ladrillo en la construcción del futuro imaginado. Acompáñanos en este viaje inspirador. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Zona de Promesas. Hoy tenemos con nosotros a Ivana Cavigliaso. Buenos días, Iva. Gracias por acompañarnos. Es un gusto de tenerte acá con nosotros y una alegría para mí, para el Nico en lo personal. Gracias por estar acá. Hola Nico, gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Hoy un gusto. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. Veníamos charlando antes en la previa algunas cosas, así que vamos a entrar derechito en tema. Bueno, viste, este podcast se llama Zona de Promesas, que tiene este objetivo de tratar de entender o de descubrir qué es lo que hay ahí como utopía, como zona buscada en el empresariado, en el empresario que va recorriendo un camino que por ahí tuvo un montón de problemas y cómo hace para superarlos, o tuvo un montón de éxitos, y yo me pregunto, ¿y por qué sigue? Digamos, ¿qué hay más allá de eso? Y a modo de introducción, contanos un poquito de qué es hoy Prodeman, qué es hoy Maniquín, en términos de cuánta gente emplean, en qué mercados están. Empecemos por la parte de atrás y después nos vamos a ir al fondo. Bueno, entonces les cuento. Prodeman es una empresa familiar. Yo siempre digo que soy un poco la que más aparezco, pero en realidad represento a un gran equipo que es mi familia primero y después el otro gran equipo que son las 650 personas que trabajan todos los días con nosotros y hace que Prodeman y Maniquín hoy, que por ahí es el más conocido, esté y llegue al mundo como hoy está pasando a las góndolas de supermercados del mundo. Nosotros somos una empresa, en realidad una familia productora del campo, y bueno, mi papá, que hoy está todos los días en la empresa junto con nosotros somos mi papá, mi mamá y 4 hermanos. Yo soy la tercera de 4, mi hermano más grande y yo estamos más en la parte como industrial y de producción, en la parte de la industria. Y mi hermana es la que se encarga de toda la parte administrativa y más de tu palo. Y mi hermano más chico es el que se ocupa de la parte de producción primaria, porque nosotros además somos productores del maní que después procesamos en la empresa. Y bueno, nos criamos en el campo. Yo siempre cuento que fuimos a una escuela rural y bueno, después había que seguir estudiando porque eso era un poco lo que mi papá siempre nos criamos marcó. En el campo, para que se entienda. Nos criamos en el campo. Sí, vivíamos en el campo. Me levanto, no prendo y apago el aire acondicionado porque no hay. No había canales, no había. O sea, en el campo. Yo me acuerdo en un momento tenía una antena que se movía, que sabíamos agarrar un canal, pero por decirte a la tarde, no había nada. De si hecho, soplaba el viento se te acabó el programa. Sí, la luz, mi papá había hecho, como siempre fue como tan, que siempre se movía, había conectado, había llegado la luz al campo y había conectado una prolongación del galpón donde tenía la planta, que había empezado a hacer algo de maní, que nos daba luz a la casa, pero a las 10 de la noche, cuando nos íbamos a dormir, mi papá desenchufaba esa prolongación y quedábamos. El método de ahorro es de pagar la llave de luz, se enchufa. Bueno,
eso... Y desenchufé toda la noche, Sí, donde sin luz. me habré calentado con leña y, Nada, siempre y me en el acuerdo. verano te habrá muerto de calor. Y el único lugar caliente era la cocina, que había una cocina a leña, y después las habitaciones, porque era la casa de mi abuelo, que era italiano, que esas casas de techos altos y que frías, que siempre me acuerdo de cuando te acostabas de la nariz helada, y por suerte, yo siempre digo, tuve la suerte de vivir esa experiencia en mi vida. Por ahí nosotros con mi hermano más chico tuvimos menos, mis hermanos más grandes la vivieron Claro. mucho más de grandes, Que ¿no? bueno, que hace a la Ivana Sí. que conocemos, que hoy uno la ve muy vestidita, coqueta, con unos aritos lindos, todo, pero bueno, en algún momento habrás corrido gallinas, y eso está en presencia, Ah. esa humildad que transmitís, que para mí es fantástico. Sí, es una de las cosas que creo que de los valores que Y siempre los valores, eso es la cuestión cultural nuestra de... familia tiene, esto de todos somos iguales, y no hay que olvidarse de uno, de dónde viene uno. Nosotros, o sea, yo recuerdo en mi vida no haber tenido nada, o sea, de mis padres, bueno, a tenerlo, a todo lo que hay hoy. Claro. Entonces, para mí eso, obviamente, ¿quién no va a decir que no es lindo vivir Sí, lo que hoy? no, mérito, y hay que Exacto, disfrutarlo. pero bueno, eso hace que hoy uno también tenga una vida como muy, muy tranquila, no tan ambiciosa, sino que bueno, lo que nos hace felices es hacer eso todos los días Es la en la cuestión empresa simple, ¿no? familiar, exactamente, el de compartir en familia. Pero sí, muchas anécdotas, eso de, yo siempre me acuerdo de lo de aburrirse, ¿no? Que hoy los chicos, No se que nos aburren. nos aburríamos y decimos, íbamos, estaban los corderos, íbamos a jugar con lo que había, porque aparte ni siquiera, bueno, yo Sí. tengo 45, no había ni juguetes, o sea, en esa, y incluso no había para comprar. Pero bueno, eso creo que te hace como muy también, eso de aburrirse, despierta Te genera otra, esa creatividad. la creatividad que de hoy querer por ahí dicen que progresar. los chicos tienen que Hay aburrirse que un poco más. aburrirse un poco, ¿no? Exactamente, Para sí. pensar en ideas Sí. nuevas. Y ese, o sea, esa familia que vivía en la casa de una abuela, en un campo, corriendo gallinas de verdad, Sí, las sí, que dicen sí. cocorocó y que tienen plumas. A hoy ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? ¿Cómo arranca? O sea, tenían campo que venían heredando la familia y sembraban de método antiguo y tradicional maíz. Sí, Y sí, después, maíz, soja, trigo. Mi papá tenía una sociedad con sus hermanos, ok, ya venía, entonces, incluso tenía una cabaña, mi papá antes criaban Ajá. animales, y después como que empiezan a sembrar algo de maní junto con sus hermanos, pues nosotros en el 2009 la sociedad de mi papá con sus hermanos se separa, cada familia, somos todos maniceros, pero cada uno con su empresa. Y bueno, y ahí comienza a ver que el maní era algo que no era que se vendía como grano, sino que ya una plantita, una planta, yo le hablo a la plantita de proceso, ¿no? Como a la fábrica, que se descascaraba, que se seleccionaba, y ya después empieza a haber como mercados que pedían el maní argentino, entonces él a través de otra persona que vendía maní al mundo, empiezan a cargar en bolsas, pero todo muy a pulmón, o sea, él seleccionaba, mi ¿y mamá. por qué Mani? O sea, porque daba el lugar, porque escuchó, porque sembró frutilla, digamos. Sí, sí, la verdad que porque el maní nunca pero creo que ya mi abuelo algo hacía, Ajá. ¿viste? Hay como una historia. Porque esa decisión de haber sido el pivot que transformó hoy a la familia, sí. lo que es la familia, lo que es la empresa. Menos importante por ahí algunas decisiones tomadas con a lo mejor el estómago Exactamente. y no con la No, fórmula tanto objetivo ni nada, o sea, Ujú. fue una cosa así medio, creo que es lo que hoy tenemos, también esta cosa de hacer por ahí, de ir para adelante. Incluso el maní en sus comienzos ni siquiera era el maní que hoy ven, era todo para la industria del aceite. Claro. O sea, Sí, nada no que se ver, comía otras tanto. variedades, no, nada que ver a lo que era ahora. Después fue cambiando. Y bueno, y se empezó a dar y cada vez había como más demanda y ya se empieza a sembrar más cantidad, más hectáreas. Y bueno, hoy, después, yo siempre cuento esta historia por ahí cuando me invitan
a los jóvenes que pasaron 40 años, ¿no? A llegar a lo que hoy es Tucumán. Que esta cosa de la inmediatez y que uno quiere para allá, bueno, es que se llega, tarda en llegar, pero llega. Y hay que tener... El proceso no es una línea recta, No. me imagino, habrán tenido Un montón. un montón de estrés. Totalmente. Y bueno, hoy sembramos más de 40.000 hectáreas de Un maní. montón. También hacemos maíz, soja, trigo para rotar, porque el maní se siembra cada 4 años. Claro, para cuidar el Para suelo. cuidar el suelo, sí. Entonces, ¿Todo eso bueno, es campo propio? no. La mayoría es alquilado o con otros productores en sociedad, sí. Todo sí, por una cuestión de trazabilidad y de cuestiones sanitarias por ahí para exportar a Europa, que se necesitan de determinados cuidados o de uso de agroquímicos. Lo hacemos todo con asistencia de técnicos de la empresa, incluso las variedades de semillas que utilizamos, de la genética que se utiliza. Pero sí se hace, y eso es lo que se acopia todo. Nosotros ahora en este momento estamos terminando la cosecha. El maní se siembra en octubre, fines de octubre, y se cosecha ahora a partir de abril. Y bueno, y ahora ya estamos terminando, por suerte. Este año hay una cosecha, hay muchísimo maní. Mira qué bueno. Sí, es bueno y no tan No bueno, tan bueno. porque, Incluirán los precios. claro, porque La no es un oferta. commodity, entonces cuando hay mucha oferta, el precio cae. Entonces, bueno, ahora hubo otros años que nos iba bien porque no había tanto maní y ahora estamos como que hay muchísimo y bueno, ahí veremos que ahí está donde el desafío de ir desarrollando otras cosas, porque incluso agregándole valor, que es un poco nuestro objetivo como empresa familiar, es tratar de no vender granos, sino agregar valor a lo que Claro, producimos en el campo. Que ahí entra la marca final, la experiencia, Exactamente. el entrar al plato o a la mesa del ciudadano, que es todo un proceso, me imagino, que ha sido largo, tedioso, hasta encontrarle el hueco al mate de cómo convenzo a un consumidor que me compre mi marca. Claro, porque son además el productores. maní acá no se comía en Argentina, Ajá. tanto maní. Fue todo un desafío. También era bueno porque sabíamos que había mucho para explorar, Claro. porque no era algo que... El maní es un producto netamente exportador. Ustedes Más del de- 90% se exporta. de la producción tuya, el 90 hoy se exporta. 85. Claro, casi. O sea, está creciendo porque el mercado interno, por suerte, está creciendo empuja. también, pero el 85% se Para exporta. afuera. Incluso en Argentina, hoy, bueno, estos días salió una nota que el maní, o sea, el maní argentino es el mayor exportador del mundo, Ujú. con más de 1.200 millones de dólares. Montón. Sí, aparte la calidad de lo que hacemos, creo que el Un sector manicero argentino se desarrolló muy bien en cuanto a las exigencias que Europa, por ahí, el 70% de lo que sale a Argentina va a la Comunidad Europea. Y ellos tienen muchas exigencias bueno, enfocado bueno, ahora mucho al principio fue de calidad, el maní es un alimento, y después ahora ya hace un tiempo que es sustentabilidad, bueno, esto de la medición de la huella, cuando acá no se hablaba de medir la huella de carbono, nosotros en el 2010 que la estamos Eso hubiera haciendo. estado bueno porque no hay forma de no aprender a manejar si No. vas a correr la Fórmula 1. Y cuando empezás a exportar a Europa, che, Fórmula 1, y estas son las normas y no te podemos mover de acá, te mandan de vuelta a la merca. Sí, o sea, no te compran no te directamente, compran. o sea, tenés que empezar a certificar y cuestiones sanitarias que para ingresar, que nosotros, por la situación geográfica en la que está Argentina, O sea, tenemos una ventaja que no tenemos aflatoxina. O sea, la aflatoxina es una micotoxina generada por un hongo que está en el suelo y que, bueno, viste que los europeos son muy exigentes, incluso con los límites máximos de residuos de pesticidas, son 0,001. Y la aflatoxina es cancerígena, pero si te comes, no sé, toneladas y claro, toneladas. 50 años de tu vida, comes todos los días 1 kilo de maní, pero ellos lo controlan. Y por suerte, porque eso es lo que por ahí nos da la ventaja La comparado diferencia del con maní Brasil, argentino. por ejemplo, que esto de zonas de más calor, se genera más. Entonces nosotros estamos ubicados. También se dice que el maní argentino tiene como una textura más crujiente y es más rico, por eso es el más elegido. Y nosotros competimos contra grandes jugadores como es China y como es Estados Unidos, que son los mayores productores de maní. Paquete. Nosotros
producimos menos, pero exportamos muchísimo. Y ellos tienen más consumo interno. Estados Unidos tiene muchísimo consumo interno, por ejemplo. Y ese proceso de venderle al exigente, y vos como ingeniera industrial, desarrolló todo un comportamiento interno en la empresa, que lo tomaste vos a ese proceso, de Sí. tenemos que empezar a ordenar esto. ¿Te acordás cómo fue Sí. aquel inicio, post facu, papá que Venga. venga urgente para La acá? cosecha, sí, me acuerdo. Que hay que empezar desde que ponemos la semilla en el suelo en adelante, porque al ser así. Sí, sí, esto de la trazabilidad, ¿no? Nosotros tenemos que saber de qué campo vino, qué se utilizó, cuánto llovió, porque todo puede afectar, ¿no? La calidad de lo que Claro. viene después. Entonces, cuando a mí me toca, yo me recibo, incluso me fui a trabajar antes de estar recibida, porque me recibí en el 2004, y en esa cosecha del 2004, me recibí en diciembre, estaba haciendo la tesis, preparando, y me acuerdo que ya la cosecha esa me tocó de Ah, cabeza, o sea, cosecha no hay sábado, domingo, feriado, solo para cuando llueve. Y me acuerdo que me tocó desde tempranito el laboratorio, porque bueno, mi papá siempre decía que para uno poder después enseñarle a otro o manejar algo, primero tenía que conocer, si no... Entonces, bueno, ahí me conocí desde el inicio, más allá de que yo me había criado en ese mundo, pero bueno, viste que no es lo mismo que cuando uno está ahí. Y bueno, y así comencé, y en ese momento empezar a exigir normas de calidad, que así teníamos HACCP o buenas prácticas de manufactura, pero ya empezábamos con otras un poquito más de otros estándares. Y bueno, y ahí como que me tocó arrancar y empezar a pensar, sin saber nada. Yo en realidad cuando fui no sabía, viste que uno cuando se recibe no Con toda sabía. la teoría. No, sí. Y no sabía, y bueno, y ahí fui encontrando como mi lugar. Y me encanta todo ese mundo de la calidad o de la gestión, de la documentación. Y mi papá siempre contaba que él desratizaba los días sábados con un palo, o sea, toda esa cosa de manejo de plagas. Y bueno, había todo un mundo que había que. Era una nueva cultura. Bien se sabe que hoy. Suena sofisticado decir desratizaba con un palo. Podría haber dicho, corría la rata con una hojota. Y es que era así, O o sea, con porque ese era con el la diario del inocuidad. domingo, claro. Esa era la inocuidad que existía, y ya después pasó todo a ser. Digo también para que uno que te escucha que se imagine lo que es, digamos, debe ser originalmente un galpón, Sí. tierra, chapa a los costados, habrás repetido varias veces la ropa que te pones porque había dos caperas. No, Y de ahí todo el proceso de crecimiento de tu empresa con la exigencia de un europeo que te dice tenés que manejar un Fórmula 1 si me querés vender. tremendo. Yo me acuerdo de la gente, todos los productos terminados se manejaban con los estibadores, que eran personas que cargaban una bolsa de 50 kilos al hombro, No. y así se cargaban los contenedores, los camiones. Y yo me acuerdo de estar nosotros entre medio de las pilas, porque eran pilas de. Se estoqueaba así el maní. En bolsa, que va armando bolsas. Bolsa, ¿sí? y se armaban pilas enormes y se llenaban galpones completos de pilas de bolsas de maní. Y nosotros nos subíamos con mi hermano a las pilas, y la gente, yo me acuerdo, trabajaba que hacía mucho calor en cuero. O sea, estas cosas que yo ahora uno tiene que pasar del vestido de blanco hasta la Sí, punta. sí, como- En cuero, no, esta cosa. Y mucha de la gente que Rústico, trabajaba o sea. ahí en el campo con nosotros está trabajando hoy todavía con nosotros en la empresa. Y esa Ivana, mujer, entre los estibadores, en cuero, ¿cómo es el proceso también de aceptación de que vos tenés que dar órdenes de que, che, nos vamos a tener que acomodar a este proceso para cumplimentar ciertas exigencias y para no terminaste la facu, tenés 24 años, sos nena, ojitos claros, muy bonita, me van a decir a Bueno, mí Sí, que hace 20 que estoy acá. que se ve sí. que estoy acá, peso 120 kilos, ¿qué le pasó a esta chica? Y- ¿Te acordás algo de ese proceso? ¿Cómo fue? Sí, me acuerdo. Mira, yo siempre digo, el generar cultura en una empresa lleva mucho tiempo. Los otros días hablábamos, bueno, creo que estamos en medio de un quiebre y un cambio cultural en las organizaciones, y me dice, y esto lleva 7 años. Hoy uno quiere, pero realmente, Sí, bueno, ok. y ese tiempo, y lo recordamos porque hoy tengo la suerte de tener
en el equipo gente que habíamos iniciado todavía en esa época y decía, ¿te acuerdas lo que era que teníamos que salir casi a retar que la gente no usaba cofias? Porque imagínate de repente hacer así algo muy abierto que entraba cualquiera a usar cofia, a cuestiones de seguridad, que eso nada, la gente entraba a trabajar, los sábados terminaban no sé, de trabajar y se comían el asado, se ponían a jugar fútbol afuera. Bueno, y todo eso cambió, ¿no? Y sí, por supuesto que no fue fácil. ¿Y te acordás de alguna noche de angustia o impotencia? Así, me quiero ir de vuelta a la ciudad, estoy renegando, nadie me da bolilla, pero al mismo tiempo había algo que te decía, che, para no, esto la tengo que pelear. ¿Habrás llorado alguna noche? Sí. Enojada y a veces pasaba que bueno, que a veces uno al ser nuevo también ni siquiera tenía por ahí el aval de la familia, porque bueno, arreglate, o esta cosa de que por ahí tampoco, no era que no solamente no confiaba en la gente, sino por ahí también yo era nueva y tenía que mostrar que a la familia que también podía hacer otra cosa. Y sí, fue duro, pero bueno, creo que los de empresarios, imagino, papá y tío, Thanos. Duros, claro, Thanos. De tendencia de Thanos. Aprendidos solos, sí. Donde vos me vas a decir lo que tengo que hacer si me está saliendo bien. Sí. Pero bueno, por otro lado también la humildad de ese padre de haber dicho, vengan chicos. No, y eso de que bueno, vaya y hay que hacerse y esto es lo que hay, y bueno, es un poco esa es la cosa que hoy nos lleva a que uno se como que enfrenta todo, porque bueno, uno lo criaron así, diciendo, che, esto es, y bueno, tenemos que encontrar la solución y tenemos que buscar la vuelta. Y sí, me costó mucho al principio, pero hoy lo tomo como una anécdota y aprendizaje, y bueno, y también es, bueno, uno cuando tiene esa edad también hace cosas que no están buenas, y de repente decís, qué tonta cómo había hecho eso, o cómo dije eso. Pero bueno, por suerte lo puedo ver, y sí, y bueno, todo un cambio personal, y trabajar con la familia es muy lindo, y a veces tiene sus cosas, es difícil, porque nosotros en nuestro caso vivimos además los 4 juntos en una misma manzana, en General Cabrera, con patio y compartimos común, patio, sí, cada uno, a veces ni nos vemos, ¿no? Pero estamos todos ahí, muy esto de todos los domingos comemos los 20 juntos en el quincho, que mi mamá hace comer para todos, y nos juntamos todos, ya es como el asado del abuelo, la comida de la abuela. Yo ya me levanto y el domingo sé que me cruzo el patio ahí a comer. Y esa Ivanita de 12, 13 años, porque tu mamá también estaba muy involucrada, ¿no? Mi mamá estaba involucrada, pero desde ayudar y acompañar a mi papá, pero ¿no? Las cenas familiares o los almuerzos familiares. Todo. Se hablaba de producción, de sí, problemas, ahora sabes que sí. Mi papá un loco sano, ¿no? Lindo, fanático de lo que hacía, o sea, apasionado de lo que apasionado, creo que eso es, de lo que hacía. Entonces él estaba esto de trabajar, no importa qué día, no importa qué hora, pero sabía qué hacer, y de hacer lo que le toque. O sea, los primeros hornos que nosotros tuvimos en la planta los hicieron mi papá y mi hermano en el taller de la planta. O sea, tenía que soldar, tenía que, o sea, de hecho, la planta, cuando en el 95 nosotros se decide hacer esta planta que teníamos en el campo, donde vivíamos nosotros, 14 kilómetros de Cabrera, ya esa planta mi papá no la podía mostrar más a los clientes que venían a comprar maní. Entonces se decide hacer en el 95, que era un campo de soja, que hoy está la planta de Premam. Y mi hermano más grande, que por ahí Gustavo le tocó vivir mucho más duro por ahí, esa etapa que te contaba, junto con Marcela, mi hermana, que ellos son más grandes. Gustavo dormían en una casilla con mi papá ahí como de cuidador y todo, mientras hacían la planta, los pozos de noria, o sea, una cosa... De vuelta, para que se entienda. Dormir en una casilla es dormir en una casilla. Sí, de hecho mi papá... O sea, es vivir en tu casa, pero en un camping. Sí. Donde no tenés el baño, tenés que ir a una planta. O sea, porque hoy uno ve... Prodemán, Maniquín, Grupo Cablilazo, Ledo, muy bien, 40.000 hectáreas, 650 empleados, y parece todo primavera. Pero bueno, hay que animarse a irse a 14 kilómetros de su casa, con un sueño que aparte
además de que dormís en el frío y tenés que ir al baño afuera, pues no sabés cómo te va a ir. No, Es todo era una algo. apuesta, es un sueño, habrán soñado ustedes, esto va a estar buenísimo, pero no te han imaginado No. de lo que es hoy, ¿no? No, la verdad que no. Yo siempre te cuento también que, bueno, mi mamá, esto de que trabajaba mucho, le hacía de comer a toda la gente que trabajaba en el campo, mi mamá le hacía de comer a 20, 25 personas todos los días, o mi papá estaba cosechando porque él manejaba la máquina, sembraba todo, y nos pasaba a buscar por el colegio mi mamá, que nosotros íbamos a una escuela ahí a 1,5 kilómetros de donde vivíamos, y nos pasaba a buscar a los que estábamos en el cole, los más chicos, y bueno, mi hermana también, y nos íbamos a comer de la casilla junto con toda la gente. Por eso nosotros también estamos muy criados así de compartir, de estar por la planta, y creo que a veces uno extraña, a medida que esto va creciendo, Claro, sí, uno pues, extraña eso de compartir, porque a nosotros nos cuesta mucho salir de la diaria, de la operativa, porque nos encanta y porque creo que hay veces hay mucha gente que nos dice, nosotros los extrañamos a ustedes en la claro, planta. pues la has criado vos, a esa criatura. Exacto, y porque es gente que hace muchos años que está con nosotros, y yo siempre digo, nosotros al vivir en un pueblo grande, de 12.000 habitantes, donde 650 personas trabajan, donde mi hijo va a la escuela con el hijo de la chica con la que trabajamos todo el día, porque hay tres colegios primarios, sí, estamos... ¿Y vos te habrá pasado? ¿Tenías un solo cole? Íbamos dos escuelas, bueno, ahora hay otra escuela nueva, que también eso, te cuento que le hicimos, ustedes, ¿no? sí, con otras empresas de Cabrera, nos unimos y hicimos un colegio, pero, o sea, todo lo mismo, entonces el mismo club, juegan al fútbol juntos, o sea, entonces eso lleva a que uno viva como una gran familia, lo que pasa adentro, y es como muy normal, ¿no? Y eso es muy natural, digamos, porque, Sí. ¿cómo se vive? Está el que barre la planta, que a lo mejor fue el compañero tuyo del cole, y está la dueña, pero bueno, tienen una historia de compartir aula, Sí, recreo, hasta a lo mejor le habrá pedido alguna vez un alfajor en el recreo, pero evolucionaron, no sé, de manera diferente, pero ¿cómo se vive eso? ¿O es mucho más simple de lo que uno se imagina? Yo es para mí natural? es mucho más simple de lo que uno se imagina, porque yo creo que más allá de lo que uno pueda hacer o no, o el rol que tenga, somos todas personas, y para nosotros somos todos iguales. O sea, yo incluso se lo inculco a mí, nos lo inculcaron a nosotros y se lo inculco a mi hijo. O sea, somos todos iguales y no importa, y creo que eso también se nota en la gente. Y hoy yo puedo decir que vamos, la carnicería, o sea, hay una vida absolutamente normal donde te encuentras con todo el mundo, incluso hasta con el que tuviste que desvincular. Y Bueno, está todo bien, tema, porque creo que también está esto de tratar de hacer bien las cosas. Obviamente que uno se equivoca, siempre, si vos hacés, somos los que más nos equivocamos. Sí, correcto. Pero bueno, uno trata de mantener eso. Además, también mi hermano es el intendente de Cabrera, entonces también uno tiene que socialmente ayudar a cuidar a la gente, y eso también creo que hoy también hay esta cultura que las organizaciones no terminan de la puerta hasta la puerta de la empresa. O sea, hoy sí o sí te tenés que involucrar en la comunidad en la que estás, E impactan y mucho. nosotros estamos muy involucrados porque, sí, incluso hasta de un colegio, cuando veíamos la necesidad de que los chicos se tienen que formar distinto, que necesitamos futuro, porque si hablamos de sostenibilidad no es solamente cuidar el medio ambiente o ser sustentable en eso, es mantenerse en el tiempo, y eso implica, armar las futuras generaciones que se quieren quedar a vivir en General Cabrera, ¿no? Recursos desarrollados para... Y que los chicos quieran volver a esa zona, porque también se van a estudiar a grandes ciudades, y si no haces un lugar atractivo, incluso de mover profesionales de ciudades como Córdoba o no sé, para allá. Río, que se vayan a vivir ahí, que eso también es una Otro de las cosas que desafío. tenemos que desarrollar, sí. Hay que poner un all inclusive ahora. Sí, algo así. Canchita de golf, pádel ahora que está de Que moda, sea, sí, que y sea un ese lugar tipo de cosas. Sí, tal cual. Sí, y desde General Cabrera no tenían posibilidad de ver el mundo, porque estabas en realidad a 200 kilómetros de Córdoba. Córdoba tampoco tenía tanta posibilidad de ver el mundo. Digo, 50 años atrás, donde tampoco había esta conectividad. ¿Cómo se les cruza por la cabeza? Se chepea primero elegir el maní, afortunada decisión, y después venderle a otra parte del mundo donde probablemente
ni siquiera entiendo el idioma, porque no me imagino un colegio bilingüe No. cuando tu papá fue al cole. Es más, no me lo imagino habiendo terminado No. la secundaria como No, era no, antes, no, porque mi iban a papá trabajar terminó- a los 13, 14 años. La primaria nada más. Claro. Sí, sí, por eso de estudiar que te decía al principio era una de las cosas que mi papá sí o sí nos había dicho, o sea, no se pueden salvar de seguir estudiando. O sea, su dolencia dijo, Sí, "Che, yo porque quiero que dijo, ustedes-". siempre dice él hoy tiene 75 años y dice, imagínense si yo hubiese estudiado todo lo que hubiese hecho, y es lo que él inculca, me dice, yo no soy ningún ejemplo para los jóvenes de decir, mira todo lo que hizo, ay, no estudió, porque viste que le decía a los chicos Sí, que les gusta sí, el colegio, y él le acusa, mira, el abuelo no fue a mi hijo para decir, sí, el abuelo no terminó el secundario. Sí, No, anda- dice, anda yo no vos a soy- darle la casilla, yo no ¿verdad? soy ningún ejemplo, pero sí, o sea, obviamente que nos fomenta que tienen que estudiar y que tienen que ir, y siempre cuenta como historias esto de viajar al mundo, vos imagínate, 30 años atrás. Sí, no es tan fácil. Él, No era tan él por común primera, tampoco. no, es más, yo recuerdo que de hacer fiestas de despedida cuando se iban de viaje, porque viste que hacías vos, alguien se iba y él tuvo la suerte, y ahí siempre cuenta él como anécdota que a él le cambió la cabeza cuando en el año 89, una empresa de maní que había en Cabrera en ese momento, No. que se llamaba Vela y Compañía, que fue una de las primeras, organizaba un viaje para ir a Estados Unidos a conocer como toda la zona manicera. Ajá. Y con muchísimo esfuerzo mi papá logró, se imagínate que no tenía ni cámara de fotos, ¿no? O sea, El celular no era 89 ni claro, nada. no, nada. Entonces logró irse con mi mamá, o sea, mucho esfuerzo, sus hermanos, entonces logró pagar el viaje para irse a Estados Unidos. Y él de allá volvió, que siempre dice que su mente cambió, que fue a Disney en el 89, y a partir de ahí fue un antes y un después, y ahí vino totalmente Ahí- volado. Hay un buen aprendizaje, ¿no? Sí. Para el que escucha, inclusive para uno mismo. Ujú, Hay que viajar. sí. Hay que viajar, hay que ver, hay que preguntar. O sea, no hay que perder esa No. curiosidad todo el tiempo, porque mira lo que disparó, No, él siempre que para él un viaje fue el cambio de su vida. Y ahí vuelve y ahí empieza a ver cómo se secaba el maní, pero él siempre dice, yo me lo traje todo acá porque no tenía una máquina de fotos para tomar la imagen y traérselo. Y así empieza, y bueno, y ya después, imagínate que también cuenta como anécdota, creo cuando hicieron la planta necesitaban dinero, plata, y entonces se fueron a vender la cosecha que todavía ni tenían, y no hablan inglés, no hablaban, librero. no, unos locos, o sea, audaces ¿Y total, te acordás en con algún el hermano, momento con un tío. tu mamá diciéndole, estás loco, ¿qué estás No, queriendo vos sabés que hacer? eso no recuerdo a mi mamá de eso, siempre ahí, Al siempre pie del ahí, cañón sí, apoyando, sí, siempre apoyando, eso sí, no, nunca, que es importante tener eso. incluso a mi papá yo nunca lo vi, que siempre digo, cuando mi papá en algún momento, nosotros lo cargamos ahora, que le decimos, estás grande y te pusiste como negativo y te lo cargamos, porque yo nunca escuché a mi papá quejarse de algo o decir que algo estaba muy mal, ¿no? Nunca. Eso Nunca. también es algo a prestarle atención. Cuando yo lo veía a mi papá que decía algo muy mal, yo decía, esto está muy mal, de En verdad. serio, claro, en serio. Porque yo nunca escuché que mi papá viera algo oscuro. O sea, O nunca. sea, siempre le encontraba la solución el problema se arregla, digamos. No te preocupes Exacto. tanto O sea, porque algo haremos, algo haremos. Y creo que es un poco lo que no. Como Un poco filósofo. nosotros sí, porque recién cuando hablamos un poco de estas cosas de la historia de lo que te pasó malo, y sí, un montón. claro, Pero yo o sea, nosotros no lo tomamos como un fracaso, entonces no tengo una lista de decir fracaso, porque no es fracaso, es te equivocaste, y ahí es donde te lleva a, bueno, a girar y a ajustar. ver otra cosa. O sea, parte del aprendizaje. O Es sea, parte un buen del consejo es decir, aprendizaje. che, hay que tomar las cosas de manera positiva, que esto es parte del aprendizaje. ¿no? Nosotros creo que como sociedad estamos como esto, tenemos esto muy marcado, que te va mal y sos Sí. un fracasado. Y creo que eso lo tenemos que cambiar. Bueno, en este mundo nuevo de la tecnología, ¿no? Todos dicen de 10 proyectos, 8 fracasan. Y después te van a elegir, mientras más fracases, te van a elegir más, porque en realidad vos ya tenés la experiencia de haberte equivocado y haber aprendido. Y nosotros lo vemos así. Bueno, si che loco, hay que
limpiarse un poquito y arrancamos Aparte, de nuevo, te ¿no? rapaste, Sí, no queda otra y bueno, y tratar de disfrutar el proceso también, siempre. Y en Argentina deben haber habido momentos con la volatilidad económica que tenemos. No sé qué de la vida de esta primera empresa manicera Vela, si siguió, se No. fundió. No, después ya... Bueno, mirá, era Sí. el promotor de, Sí, y hoy no está. no. Por lo cual probablemente han pasado momentos. Mi papá, él te cuenta todas las, porque aparte tiene una memoria, te cuenta todas las historias de la época de cada uno de los presidentes y bueno, es como que hay cosas que él te dice, pero eso ya lo vivimos, y ya pasó en la época de Alfonsín, y ya pasó en la época, él se acuerda de todo, pero bueno, también, o sea, hubo momentos que con gobierno, por supuesto, no fue mejor y otros no, pero creo que tenía que ver con esto de saber conducir en distintos terrenos. Y seguir haciendo. Y seguir pensando en Y que... la familia siguió haciendo. Y aquella Totalmente. decisión que le cambió la vida, no le cambió la vida a él, le cambió la vida a la familia completa, a 650 personas, dentro de una comunidad de 14.000, porque las consecuencias fueron un colegio, Ujú, que me va a contar un poquito Sí. de eso, un hijo intendente. sí, ¿Se hubiera sí. imaginado No. ustedes cuando eran chiquititos, vos estabas jugando con tu hermano? No, mi hermano más chico, para cómo tenemos 15 meses de diferencia, si me habrá hecho llorar ese... Está, che. Sí. Este ahora, mirá, estoy dirigiendo. Sí. Después la nobleza, creo que para quien tiene muchas cosas, resulta la nobleza de meterse en el despelote de lo Más de una vez público, lo decimos. Sí. pero en buena hora que existan esas personas así. Y sí, creo que él es el ejemplo y siempre lo dice, que es que hay que involucrarse, ¿no? Claro. Para poder lograr el cambio y bueno, y él está a la mañana en la municipalidad y a la tarde en la empresa. A laburar. Sí, todos los días y bueno, ya va por el segundo año. Estuvo un año y medio antes porque era presidente del consejo y el intendente que estaba fue como diputado, entonces tuvo que Ok. asumir antes y después ganó las elecciones y bueno, ahora está en la mitad del periodo. Pero bueno, tiene un pensamiento o sea, no tengo nada en contra, pero tiene un pensamiento de empresario en la política, entonces quiere pensar en un Cabrera 20 años, o sea, hay una, con la necesidad que por ahí tenemos los privados, toda la zona de General Cabrera, General Dehesa, es una zona muy productiva, donde hay empleo pleno, donde nos falta gente para trabajar, siempre cuento, donde los colegios están colapsados y hay buena formación. Y bueno, se necesitaba otro cole que en realidad también era una necesidad porque de General Cabrera a General Dehesa viajan más de 300 chicos, creo, a Dehesa al colegio. Estamos a 10 kilómetros. Y bueno, y los colegios de Cabrera estaban también con muchos alumnos, entonces surgió esta idea que ya hace tiempo que se venía. Todos estamos como muy involucrados con la educación, creo que es la que nos va a salvar, entonces tenemos que, no como empresario, hablo como persona, como comunidad, es donde tenemos que ir, porque creo tu patria, vos vivís acá Sí. y querés que esté mejor, digamos. creo que estos años sí. Que no sé si vos tomás dimensión Mm, de lo que impacta, no solo lo que ustedes hacen como familia, sino lo que Ivana hace y lo que Ivana dice, ¿no? A nivel comunidad. sí. Aportar un montón. Por lo cual te tenés que ir La verdad que contenta. sí. Porque a mí me pone Gracias. contenta que existan las Ivanas en la vida. La Ivana Cabiliazo en la vida. Gracias. Sí. Y bueno, la idea también es de hacer cosas esto de sembrar semillitas de donde pueda, más allá de nadie se salva solo, siempre digo, siempre es con otros, entonces eso también, a veces siempre tenemos reunión del cole y siempre estamos pensando cosas nuevas y no era un gran desafío, no sabíamos si íbamos, imagínate que hicieron el colegio en 8 meses, donde los papás que confiaron en ese proyecto compraron un sueño, porque no teníamos, te juro, estaba el suelo marcado de la escuela, o sea, vos te imaginabas el colegio donde lo que estaban inscribiendo para el próximo año, no había escuela. Fue muy loco, pero se llegó a febrero a largar y teníamos miedo de no juntar 25 alumnos y tenemos 52
un equipo de trabajo re lindo, con todos con muchas ganas gente joven, con muchas ganas de hacer cosas y pensar para adelante. Y eso, la verdad que es muy lindo. Y ahora ya queremos terciario y ya queremos, viste, como que nos queremos ya imaginar todo lo que, oficios, que todo lo que se necesita en la región. Que eso está bueno. Y si vos tuvieras la posibilidad de pararte un día, un acto patrio en el cole y transmitirle algo a esos chicos que todavía son menos chiquitines, ¿se te ocurre algo para decirles? Mira, una de las cosas que ahí estuvimos bastante de acuerdo cuando pensamos este cole, más allá de pensar en un colegio con una formación más en tecnología, en estas cuestiones que es un bachillerato, es trabajar en formar personas. Eso es un colegio que tiene toda la inteligencia emocional que es transversal a todas las asignaturas, porque creo que ahí está. Hoy sabemos que estamos en una época donde vos podés ser muy inteligente, ser el que más sabe de maní. Ahora, si no sos buena persona y no trabajas en lo personal, no llegas muy lejos. Entonces, lo que queremos dar es esto de ser buenas personas, del compartir, de ser empático, del vivir en comunidad, que creo que hoy se está perdiendo un poco, esto de pensar en uno y no importa lo que le pasa al del lado. Entonces eso le diría, y es un poco también este eslogan que nos llevó a armar esta escuela, de crear personas. Que tiene que ver de vuelta con la cultura, lo que hablaste al principio, de que por ahí la fórmula secreta de la empresa familiar, la cultura que han desarrollado, ¿no? Del respeto al prójimo, trabajar del en uno, esfuerzo, del esfuerzo, de superar los problemas, de ser positivo, de la igualdad, tal cual. Y la humildad para aceptar las cosas. Está bueno, como mensaje para esos enanos que se van a ir formando en función de estos criterios, digamos. La verdad que los chicos, uno va y ver, o sea, ahora esta semana, por ejemplo, vi que estaban con un proyecto de huerta orgánica, porque también se trabaja mucho el bienestar, visto de todos los ámbitos, ¿no? Entonces... ¿Y te comparas? ¿O te has hecho el ejercicio de imaginarte? Porque vos, ¿a cuántos años tiene el que está en el cole? Debe ser el primer grado, ¿no? Sí, en primer año es solamente 12 años. Sí, primer año. O sea, tiene 12. Entre 12 y 13. Y bueno, hace muy poquito, Ivana también tenía 12, 13. ¿Y te podés ver reflejado? ¿Has hecho el ejercicio de verte reflejado con alguna de esas caritas cuando pasás por el cole? Tus 12, 13 era en el campo. En el campo todavía. Íbamos séptimo todavía. Claro, existía séptimo con alguna incomodidad, sin mucho juguete. No. Pero bueno, por ahí te mirás a los ojos con alguien de 12 años y decís, bueno, yo fui ese. Y tenía un montón de sueños. ¿Y te has logrado encontrarte en este proceso? Si no, el ejercicio que te llevas a tu casa. Sí, me lo voy a llevar, no lo hice. Sí, hemos estado en un evento ahora hace poco y ahí en el cole, porque siempre estamos tratando de que también sea un lugar distinto y ver a los chicos, la verdad que yo veo que los chicos, acá lo que hay que lograr es que los chicos se quieran quedar en el cole, ¿no? Creo que ahí está el mayor desafío. Es el desafío de todos, o sea, la familia, porque no es los profes, ni el directivo, ni el colegio, sino que eso es lo que tenemos que lograr y lo que hoy nos está pasando ahí, que los chicos terminan la jornada porque es de doble y a veces la directora nos cuenta que los chicos quedan dando vueltas ahí en el cole, que se quedan, y eso, de esto de enseñar a cuidar lo que es de ellos, creo que eso lo vemos y es una de las cosas que queremos inculcar, pero me voy a llevar de ver esto que me decís para imaginarme si van a... chiquita ahí, esa niña. Por ahí está bueno ir a conversar con uno mismo de lo que fue tiempo atrás. Y bueno, también ver y validar si estás yendo para donde te imaginaste o soñaste en aquel momento ir, que calculo que da esa satisfacción. Y si no, la alerta para decir, vamos a tener que cambiar de carril e ir para donde quería ir. Porque creo que en definitiva, fíjate que si bien hablamos de cantidad de empleados, cantidad de exportación, como toda la industria manicera y demás,
en ningún momento, siendo empresaria, y estamos hablando de empresa, en ningún momento hablamos de plata como el factor diferencial de lo que han logrado hacer ustedes con todo este tiempo de trabajo. O sea, la empresa es algo vivo, es cultura, es gente, es problemas, es tropezones, corregir tropezones. Hay veces que de afuera parece muy bonito, digamos. Yo veo la vidriera del shopping y digo, wow, me gustaría ser eso. No está fácil. No. A veces cuando me toca conversar siempre con la gente, y siempre digo, yo por un ratito les prestaría mi silla. Porque sí, a veces la gente ve todo lo lindo y después hay un montón de responsabilidades que caen acá en la mochila que no es tan fácil, cuando hay un montón de cuando hay años que son muy difíciles y que hay un montón de familias que están detrás tuyo, que es un barco muy grande, y que a veces uno por cometer un error puede ser grave. Entonces sí, pero uno aprende a transitar este camino, creo que es todo aprendizaje que hablamos, y que uno trata de que esto sea, que lo tome con la mayor felicidad o placer para disfrutar este camino. Que sí, hay días que decir me quiero acostar a dormir y no levantarme por una semana, o que si suena el teléfono. Ahora tuvimos una serie de acontecimientos no tan lindos, que tuvimos, bueno, salió en todos lados, el incendio de una celda, que nosotros tenemos una planta que genera energía, porque además generamos energía con un residuo. Ustedes han integrado toda la cadena del maní, desde el sembrado hasta fabricar energía con un residuo, sobrante. Sí. En algún lado escuché de algunos ladrillos hechos con el sobrante del sobrante. Exactamente. Se le saca el jugo a todo. Todo. Nada se pierde, todo se transforma. Y tuvimos un incendio ahí en la celda, por suerte nadie, o sea, en ese momento del accidente. Después tuvimos un accidente en el lugar una semana más tarde, o sea. Y tuvimos unos días todos, que estábamos con eso de sonaba el teléfono y viste esta cosa que no quiero mal teléfono, no quiero, viste, uno le agarra esta cosa por ahí, porque bueno, no es tan fácil, como decir, pero bueno, unos días te limpias la rodilla y salimos de nuevo y te fortaleces, y bueno, con lo que te pasa tenés que revisar bueno, lo que armemos ahora, tenemos que tratar de minimizar todos los riesgos para que esto vuelva a ocurrir, y bueno, y aprendes, y no es tan fácil a veces, son muchos frentes a veces al mismo tiempo. Por suerte que con mi familia hacemos un gran equipo donde cada uno va tocando, tiene habilidad para alguna cosa diferente, y eso está bueno. Ahora estamos armando la empresa para la futura generación. Claro. Que ya se están poniendo grandes, ya el más grande tiene 23, y estamos armando para que si quieren venir, vengan, y si no, ya vayan conociendo y que digan, yo acá no quiero venir. Pero sí, a veces nos contenemos un poco con mis hermanos, a veces nos sentamos y hacemos catarsis, y a veces te parás y te decís, che, bueno, ¿para qué tanto? O, che, frenemos un poco, porque a veces uno viene en este modo automático, en esta cosa de que uno siempre le parece que puede haber algo más, y baja un poquito más, esto que hablábamos recién, de la carrera. ¿Qué hay ahí? Porque es un tema, ¿no? Cuando vos tenés problemas, tenés que arreglar los problemas. Entonces, le metés. Pero vos, cuando encontraste éxito, te ha ido bien, te motoriza para seguir. ¿A dónde está la zona de promesa? Sacaron la utopía que quiero seguir haciendo. ¿Para qué quiero hacer un colegio? Bueno, lo del colegio creo que también fue una cosa así de una sensación, de una emoción muy linda de ver esto de los chicos, de imaginarnos el primer día, que bueno, estábamos todos muy emocionados porque con los chicos con el uniforme parados en la puerta. O sea, fue la foto, yo llegué y saqué la foto de esa entrada al colegio donde alguna vez lo soñé. Paréntesis, noche anterior.
te acostaste Oh. Mañana de inauguración. Sí, tremendo, no lo podíamos creer. Trabajando todos, Imagínate limpiando la que escuela, todo hasta último Estabas momento. soñando todos cómo iba a ser trabajando. al día siguiente, Sí, no, podiste imagino. dormir porque te pone... Vos sabés que imagínate. tengo una cosa que siempre digo, muy buena, que lo ayudo con todo esto que te contaba, que uno hace yoga y un montón de cosas, meditación, que por suerte cuando me acuesto a dormir, duermo. Bien. Y que ese es mi gran punto. Cuando tengo alguna noche que me despierto y no me puedo dormir, Sí. dije, acá tengo que trabajar porque Hay algún que algo moco está dando pasando. vueltas. Si no, te juro que ni en mis peores momentos por ahí personales, lo que sea, no pude dormir. Y sí, con esa felicidad, porque ese día anterior habíamos estado trabajando todos, porque realmente hay un grupo que da todo por el colegio. Y ese cansancio lindo de decir al otro día, y llegó este día que tanto soñamos, porque todo era como un sueño. Y nada, esa felicidad muy linda, ver a los chicos ese día, los padres que confiaron, digo, en un sueño, en un render, es una cosa muy, muy loco. Y toda la gente que aportó dinero, ¿no? Que ni siquiera tiene ni alumnos ni nada, sino que como sociedad, en Cabrera, como comunidad, que aportó a la creación de la escuela. Pero esas cosas creo que son muy... te llenan el corazón, creo que ahí es donde está. Y cuando uno va encontrando eso que te llena, que te alegra, que te emociona, y que cuando vos lo encontras, después lo vas buscando. Es como una adicción. Sí. Che, qué lindo, esto que puedes compartir. Yo te digo, a mí me pasó, bueno, yo hace un tiempo que estoy también con un trabajo personal que te contaba, y esto de la suerte que uno tuvo hasta ahora de tener esto, tener esta linda vida que uno logró, que llegó, y que es también gracias a otros. Entonces es como que creo que estoy en el primer tiempo. Estoy en el primer tiempo, estoy por el segundo ahora. Y voy a jugar más, capaz. ¿Sí? Más, digo, mucho, yo voy a vivir muchos años, pero... Y en este segundo tiempo estoy en ese tema de empezar a compartir con los demás la suerte que uno tuvo. Entonces poder compartir, y tengo la suerte de conocer mucha gente que voy. Entonces el otro día organizamos un evento de que un amigo que vino a Cabrera, y traté de compartirlo con la comunidad porque me encanta que otros escuchen. Entonces creo que como que llegó el momento un poco de devolver. Y si estaba pensando eso, los otros días cuando nos pasó lo del incendio, que fueron 2 días feos en realidad, y ver que tanta gente llamaba, colaboraba, incluso la gente que trabajaba con nosotros, o sea, esa que se entregó completamente. Dije, wow, si yo estaba pensando esto, o sea, ayudando a los bomberos, estuvimos todos ahí porque fueron 48 horas de bomberos, 24 todo el tiempo. Dije, si yo tenía alguna duda de esto de devolver lo que yo tuve la suerte de tener, ahora no me queda ninguna duda. Entonces, en lo que pueda ayudar a los demás, siempre trato de estar. Por supuesto que uno no puede, sí, claro, siempre todo el tiempo. Pero, y ahí cuando uno ve la alegría en otro, eso reconforta, y cuando uno lo va buscando, después trata de buscarlo siempre, ¿no? Como la adicción, que te lleva a traer eso. Sí, me encanta. Está bueno. Y si tuvieras que agradecerle a alguien, la vamos a dividir en 3 etapas a Ivana. Chiquitita hasta la secundaria, después la etapa de adolescencia, facultad, y bueno, hasta hoy que arrancará el segundo tiempo de la vida. En cada etapa, ¿a quién le tendrías que agradecer? Si tenés que pensar en alguien, yo te pongo el teléfono acá, llamo para decirle muchas gracias. Primero a mis padres, a mi familia, y después... Sí, requete familiero. Sí, sí, pobre, yo me digo, pobre mi cuñado, y todo ahí metido, no, pero bueno, ellos se acostumbran también así. Sí, a mi familia. Yo no me imagino sin mis hermanos, sin mi papá, o sea, no me imagino, no. A veces me pongo a pensar en esto de que le pasó a mi papá y se separó. Claro.
Y pobre, sí, no me van a sacar tan fácil de la empresa, pero no me imagino, porque es como mi complemento perfecto. O sea, más allá de que, por supuesto, como hermano, como familia. Se pelearán cada tanto. Claro, Encima el problema con los hermanos y es que no me gusta una cosa y lo decimos, o sea, el eso. problema con los hermanos es que te puedes pelear Y después no puedes ni siquiera perdón te perdí. Exacto, Entonces, está, y después el domingo lo veo luego. Primero, mi familia, sí, para mí es fundamental. Y mi familia, después a medida que pase el tiempo, hoy le agradezco también a mi familia, a mis hijos y mi pareja, que son los que bancan Ivana, que nunca está, y anda por todos lados. Todo el día. A la que quiero agradecer es a mí, a ir tratando siempre de buscar esos defectos para ir transformándolos en virtudes. O soy muy crítica de mí, pero para siempre mejorar, porque me equivoco, porque somos personas, porque así, pero estoy todo el tiempo haciendo mi foda personal, que va cambiando a medida que uno va pasando los años, y ahí me voy a agradecer porque que tenga esas ganas de cambiar, porque viste que la resistencia al cambio, se nos gusta quedarnos en la zona de confort, y yo siento que así como en la empresa uno está siempre pensando en algo más, y nos dijimos, bueno, cambiemos, éramos productores de maní, ahora queremos ser productores de alimentos, entonces vamos por todo, vamos por el maíz, y por el pistacho ahora. Cierto. Pero esto yo estoy siempre pensando qué puedo hacer, pero en lo personal de esta transformación, y qué otra cosa puedo hacer mientras sigo pensando también en crecer en la empresa, cómo hacer a crecer como persona para dejar una huella, porque creo que con lo único que nos llevamos es con lo que nos llevamos allá al último. Y lo que esos queda recuerdos es el buen recuerdo. Lo que queda el Cuando el recuerdo se empieza a pagar, de hacer las cosas como bien, que la historia de uno desaparece. Exacto, Sí. y uno se equivoca, sí, y bueno, aprender a reconocer eso, pedir disculpas si es necesario, pero lo único que podemos dejar es las cosas buenas que hagamos en esta vida. Yo me voy a agarrar de eso que respondiste, porque cuando uno dice, bueno, ¿a quién le agradeces? Automáticamente lo más común es pensar en otro, digamos, bueno, aquel mentor o los padres o la familia o la pareja, que siempre son muy, muy importantes, sobre todo en cierta instancia de la vida o en ciertas condiciones de vida, pero hasta ahora soy la única que ha dicho a mí misma. Y uno vive toda la vida con uno, Con ¿no? uno mismo. Y con uno mismo se acuesta y piensa, con uno mismo hace lo que hace falta, salir a caminar y piensa, convive, tiene sus miedos, tiene sus anhelos, tiene sus sueños, sus angustias, y lo va a seguir haciendo toda la vida. Lo cual me agarra eso porque también es importante pensarlo. Sí. Y che, loco, loca, llévate bien con vos. Llévate bien con vos mismo, yo siempre. Vas a estar toda la vida con vos. Ujú. Tómate el tiempo para amigarte con vos. Date un abrazo. Sí. Es que a veces somos muy duros con nosotros mismos, y ahí es donde nos empezamos como a separar. Yo, después que hay todo un trabajo personal, que por eso también hablo de mí, porque bueno, lo trabajo. Siempre digo, y me acuerdo que mi terapeuta me preguntó, ¿y qué quiere esta nueva Ivana? Volver a encontrarme conmigo misma, que creo que uno se pierde por ahí entre los hijos, se pierde, y bueno, eso de encontrarse con uno ayuda un montón, así que lo recomiendo. Se lo recomiendo a muchos amigos por ahí que charlamos, que eso está buenísimo. Eso va a ser un buen consejo que vamos a dejar. Sí, sí. Llévate bien con vos. Andá, parate frente al espejo, Sí. pedite disculpas si tenés que pedir disculpas. Porque a veces lo que menos, o sea, yo siempre digo, el autoconocimiento hace que uno pueda ir muy rápido, y a veces los que menos nos conocemos somos a nosotros mismos. Tenemos la capacidad de conocer al otro increíblemente, pero no nos miramos. Está bueno. Sí. Y por otro lado también queda expuesto de que, bueno, esta empresaria muy conocida que hoy hace escuelas, ladrillos con el maní, con el sobrón del maní. La ciudad genera más electricidad que la que consume con la misma fábrica de maní. Entiendo que tiene un galpón que es más grande que el nuevo centro shopping, o un par de veces más inclusive. Le da de
trabajo a 650 familias y andás por el mundo dando charlas y consejos y siendo admirada, al fin del día es una persona, ¿no? Digamos, Totalmente. para el que hoy está del otro lado y que a veces parece que es muy lejos o queda muy, muy lejano o muy cuesta arriba el hacer cosas, es factible, digamos. Aquel don Cavicliazo que hizo el esfuerzo Claro. de tirar el cable para que tengan luz o de sentarse o correr las ratas con un diario. No se la vamos a contar a los Sí, europeos sí. que se mueren. Estaba ahí, como estábamos muchos, o hay muchos con frío en este momento y con sueños. Y hay que ir a buscarlos, ¿no? Ahí Hay está. que buscar esa zona de promesa que te mantenga, esa utopía que te mantenga corriendo siempre Sí, sí. para ver si llega aquí. Ojalá, inclusive ojalá, uno nunca le alcance para que tenga el incentivo de seguir corriendo, ¿no? Sí, sí, porque Y, es lo que te mantiene activo, esas ganas, ¿no? De seguir siempre. y buscando, me voy a quedar con la frase, el segundo tiempo. El segundo tiempo, Ah. estos 45. Esos 45 minutos que quedan, jugarlos con toda intensidad. Totalmente. Está Así buenísimo. es. Bueno, Iván, te agradezco enormemente que nos hayas Gracias. acompañado. Fue una charla bastante más fuera Sí. del estándar, digamos, de lo empresarial, pero hay mucho para charlar y que quedan un montón de conceptos, me parecen muy enriquecedores, que además te humanizan mucho, son muy agradables y ojalá quien nos escuche también lo pueda tomar, internalizar y en algún momento por ahí haga el ejercicio. Sí. Pararse frente al espejo. Le vamos a dejar esa Sí, tarea al sí, que escucha. sí. Andá, parate frente al espejo y sentate a charlar un rato. Y después cuando ya arreglas tu problema con vos mismo, vení que hay un montón de cosas divertidas para hacer. Tal ¿Ah? cual. Y que sí, mostrar esto de que detrás de estas grandes empresas o estas cosas que se muestra, esto que decís, hay una persona y eso es un poco lo que me gusta mostrar. Y folclore de coyuntura, somos todos maniceros, ¿no? ¿Ah? No, ahí esta semana fue. Te castigaron la un semana poco pasada me con el- castigaron un poquito la red, que ahí fue donde dije, wow, Wow. no me imaginaba que tanto. Esto es marketing y bueno. Que no se claro, ofenda a no, nadie. claro, Ah. no fue en contra de nadie ni a favor de nadie. Esto era un momento, y fue en el momento justo, porque creo que no hay una persona en Argentina y varios lugares afuera que no hable de maniquí y bueno, no, disculpa si alguien se ofendió, Espectáculo. pero incluso el mensaje tampoco hablaba de nadie, ¿no? O sea, el mensaje de ella. Estamos pero bueno, presentiendo hablando de Wanda Nara, Sí, de de Wanda publicidad, que pegó por todos lados, para mí fue fantástica. En el mismo tiempo, algunos la castigaron Sí. a Iva por el mensaje soncera, porque al final del día somos todos maniceros. El mundo come maní, Argentina cada vez Exactamente. comemos maní, Maní King es bueno. Y ese día que me estaba en una reunión acá en Córdoba y le dije, Maniquín, o sea, yo no sé qué interpretan de Mani, porque Maniquín para mí es el más grande del mundo, es el mejor maní gigante, o sea que con el mejor sabor. Ahí Entonces, está. la verdad que no sé qué interpretaron, Bueno, eso pero mira hace qué bueno. a la esencia de la familia. Vos estás leyendo la parte positiva de la historia y hubo otros que se quedan en la crítica más leyendo la parte negativa. Ahí Exactamente. está la esencia, el ADN de ese padre que fue Exactamente. transmitiendo para abajo. Está bueno. Muchas ¿ah? gracias. Iva, tengo un regalo para, Ay, bueno. para vos de parte de Focus Investment Management. Wow. Sabemos que sos una enamorada Ay, del país, qué de lindo. Bueno, nuestra Argentina. qué Y hermoso. además, de vuelta, no sé si son conscientes ustedes como familia y vos como persona, todo lo que hacen para hacer cada vez más grande a esa patria. En eso yo te felicito y te agradezco personalmente. Bueno, Ha sido un muchas gusto tenerte gracias. acá. Después espero verlo en la oficina, ¿no? ¿Ah? Sí, más vale, más vale. Hermoso encuentro, gracias. Gracias, Iván.